Insisto, mi nombre es Carlos Escamilla, soy médico veterinario, pero realmente soy ratero profesional. ¿Sí? Ratero porque me dedico a criar ratas, ¿no? Creo que esta plática se sale un poco del tema, pero yo se lo dije a Rita Berenice y me dijo, no importa, usted venga y hable de lo que hace en el bioterio de la UAP y quizás les cambie un poco el panorama de lo que hacemos en un bioterio, lo que significa el uso de los animales en investigación. Ahí está mi correo electrónico por si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, alguna crítica, lo que sea, es bienvenido. Para nosotros nos enriquece, ¿no? Está bien. La que sigue, por favor. La que sigue. Insisto, el tema es muy diferente a lo que escuché con la profesora Ronte, pero bueno, lo voy a tratar de desarrollar lo mejor posible. La que sigue, por favor. Bien. Voy a empezar hablándoles de esta cifra. Fíjense, en el año 1900, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, la gente vivía 40 años, las mujeres, los hombres, 43 años las mujeres. Al finalizar el siglo XX, las expectativas de vida, según los institutos de salud de los Estados Unidos, aumentaron y ahora los hombres vivimos 70 años y las mujeres viven 83. ¿Sí? Las expectativas de vida de los seres humanos han aumentado en más de 30 años. ¿Sí? La que sigue, por favor. Se estima que para el 2050, ¿sí? Para mediados de este siglo, vamos a vivir en promedio los hombres 90 años y las mujeres 95. Y para finalizar el siglo XXI, vamos a llegar a lo que se considera el límite de lo que los seres humanos podemos vivir: 125 años. ¿Sí? Eso es bueno, ¿verdad? Pero también es malo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, ¿de qué morimos, no? Vamos a ver el caso específicamente de los mexicanos. En el año 1900, hace 100 años, moríamos principalmente de enfermedades parasitarias, infecciosas, ¿sí? De enfermedades relacionadas más bien con la salud primaria, lo que llamamos, la higiene, ¿sí? De tal manera que nos moríamos de pulmonía, de parásitos, de ese tipo de enfermedades. Sí, pero después eso cambió y entre 1960 y el 2000 empezamos a morir de otras enfermedades y aumentaron las enfermedades causadas por accidentes y por ese tipo de cosas y violencia. El cáncer empezó a ocupar un papel muy importante, la diabetes, etcétera. De tal manera que hoy la principal causa de muerte de nosotros los mexicanos son las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades que conocemos como degenerativas, como el cáncer y la diabetes. Se estima que de los 200 millones de mexicanos, cuando menos 50 millones somos diabéticos. Me incluyo en el grupo, ¿sí? Y la mitad de ellos no saben que lo son, ¿sí? La probabilidad de que la mitad de esta audiencia sea diabético cuando alcance la edad de 40 años es del 50%. Entonces, esas enfermedades son las que hoy en día nos están matando. Entonces, dos características son fundamentales. Primera, nos estamos haciendo viejos, ¿no? Nos vamos a hacer más viejos. Y la segunda es, vamos a morir de enfermedades que antes no nos moríamos y que son más difíciles de tratar. La que sigue, por favor. ¿Cómo ha sido posible este cambio o este beneficio en el aumento de la edad de los seres humanos? La que sigue, por favor. Bueno, primero, ha habido un incremento notable. La inversión en salud que han hecho nuestros gobiernos ha sido impresionante. Cuando yo era joven, el número de hospitales, yo crecí en la Ciudad de México y el único centro médico donde se atendían las especialidades era el Centro Médico Nacional. Hoy en día pueden ustedes encontrar hospitales de primer nivel o de atención de tercer nivel, o sea, de los que tienen los servicios más especializados prácticamente en cualquier ciudad importante del país, inclusive en muchos de los pueblos existen hospitales de segundo nivel. ¿No? La anterior. No me llevé tanta, ¿sí? La vacunación, la educación sanitaria, ¿sí? A mí, de chiquito, mis padres no me decían lávate los dientes. Hoy es común que les digamos a los niños que se laven las manos y los dientes. Nuestros padres nunca se lavaban los dientes ni las manos, comían así, etcétera. Entonces, la sanidad ha ido aumentando a lo largo del tiempo y eso ha hecho que vayamos controlando mejor las enfermedades. Y sobre todo, los avances médicos y científicos. Hoy en día hemos desarrollado toda una tecnología al servicio de la salud que cada día está avanzando. Por favor.
Bueno, en todo este paquete de beneficios que los seres humanos hemos tenido y de cómo hoy vivimos mejor, los animales han tenido un papel fundamental. Sí, virtualmente, virtualmente cualquier, ¿tengo que ir más rápido? Virtualmente cualquier logro científico que se ha desarrollado en el último siglo ha sido gracias al uso de seres vivos en la investigación. No ha habido ningún tratamiento, ninguna droga descubierta, ningún avance médico significativo que se haya hecho en los últimos 200 años en el que no hayan tenido participación los animales de laboratorio. Sí, por favor. Bueno, para muestra les traje algunos ejemplos de cómo la ciencia de los animales de laboratorio está avanzando día con día en el logro de estos objetivos de mejorar la salud de los seres humanos y de los propios animales. Sí, por favor. Bien. Desarrollo de vacunas, ¿sí? Las vacunas han revolucionado la salud de los seres humanos. Y aquí les traigo un ejemplo muy sencillito, muy simple, de una vacuna muy común que a todos nos ponen cuando somos chiquitos, que es la vacuna de la poliomielitis. Fíjense, en el año 1952, no hace tantos años, ¿sí? Yo no había nacido, pero no hace tantos años, ¿sí? 58,000 personas padecieron poliomielitis. Todavía hoy podemos ver algunas personas mayores que usan muletas y que manifiestan haber tenido esta enfermedad. En 1984, ¿sí?, se desarrolló la vacuna contra la poliomielitis y se empezó a aplicar en el cuadro básico de vacunas que todos recibimos cuando somos pequeños. Y en 1984 solo hubo 4 casos. Desde entonces no ha habido un solo caso de poliomielitis en nuestro país, de tal manera que esta enfermedad se considera en México erradicada y está en vías de erradicarse en todo el mundo, solo gracias a la aplicación de la vacuna antipoliomielítica desarrollada en ratones. La que sigue, por favor. Un ejemplo más reciente, ¿sí? Les presento lo que ocurrió hace algunos meses, no muchos, principalmente en la región de Jalisco y Michoacán, donde un virus, el AH7N3, apareció de repente y empezó a matar a las gallinas ponedoras de nuestro país, ¿sí? Todavía el precio del huevo no se puede recuperar y llegó a estar, por ejemplo, en algunos estados como Chihuahua, donde es muy escaso, a 200 pesos el kilo por la carencia de gallinas ponedoras. Hubo que sacrificar más de 20 millones de gallinas ponedoras, dando al traste con la producción de huevo de nuestro país, ¿sí? Investigadores mexicanos de la Secretaría de Salud se pusieron a trabajar con más de 25,000 ratones, y en un periodo de 3 meses, del 2 de julio, aparición del brote, al 4 de octubre del año 2012, se contó ya con 140 millones de vacunas que permitieron detener este brote de la influenza aviar del estado de Jalisco. Perdón, la vacuna se la aplicaron a las aves. A las aves, ¿sí? Entonces se detuvo el avance de la enfermedad, se evitó la tragedia que significaba económicamente para nuestro país el no tener huevo para comer. Afortunadamente, las importaciones de huevo no fueron tan graves. En solo 3 meses, nuestros científicos desarrollaron una vacuna que permitió controlar esta enfermedad que amenazaba con acabar prácticamente con la agricultura de nuestro país. Otro ejemplo, quizás muy pocos de ustedes lo sepan, pero Alexander Fleming, que fue el que desarrolló el tratamiento o probó la penicilina, ¿sí?, lo hizo en ratones. Él administró ese polvito blanco que él veía en los cultivos a 4 ratones, los cuales lograron sobrevivir. Ese experimento histórico marcó el inicio de la era de los antibióticos, que hoy en día ha evolucionado tanto que nos permiten tener ya fármacos antivirales. Ahí les presento el ejemplo del Tamiflu. Hace un año, ¿se acuerdan que este país se paralizó por una semana? Cuando una enfermedad, un brote de influenza que afectaba a los seres humanos. Y afortunadamente nuestro presidente, 2 semanas después, levantó la mano y dijo: ya encontramos en el arsenal de medicamentos nuevos un medicamento que puede salvar a las personas que tienen esta enfermedad. Imagínense si en el arsenal no hubiera existido el Tamiflu. ¿Alguno de ustedes lo recibió? ¿No? ¿No lo de H1N1? ¿Esa? ¿Alguno de ustedes se enfermó y fue al hospital y le dieron un medicamento que se llamaba Tamiflu? Entonces, aquí en Puebla, 25,000 personas recibieron el tratamiento y se logró detener una enfermedad que amenazaba ser una pandemia mundial, solo por el uso de un medicamento, el Tamiflu,
que se fue desarrollado inicialmente para los cobayos, o los guinea pigs, o los cuyos. ¿La que sigue, por favor? Hoy en día es posible prevenir todos los tipos de cáncer, y ya podemos curar muchos de ellos, ¿sí? El primer fármaco, el fármaco más prometedor que está haciendo que está teniendo grandes resultados, es el uso de un medicamento que se llama la bleomicina, que actualmente es capaz de curar a muchas de las personas que tienen ya diagnosticado el cáncer en sus etapas iniciales, sin quimioterapia, sin radioterapia y sin ninguna caída de pelo. La bleomicina ha demostrado ser un excelente medicamento para curar el cáncer. Entonces ya tenemos en nuestro arsenal algo que puede ayudar a curar el cáncer. Aquí les presento en la parte de abajo un trabajo que se publicó recientemente en la revista Science, de científicos españoles que mediante una técnica de modificación genética lograron crear ratones resistentes a cualquier tipo de cáncer y que además eran 40% más longevos. Es decir, se detectaron cuáles eran los genes responsables del cáncer, se modificaron y se logró tener ratones libres de cáncer, a pesar de que se les inyectaban células cancerígenas de ratones y de seres humanos. Entonces, tenemos ya bastantes avances se estima que al finalizar este siglo el cáncer va a ser una enfermedad olvidada, ¿sí? Todas las técnicas de diagnóstico, todas, la tomografía computarizada, la resonancia magnética, cualquiera de las técnicas que ustedes conozcan de diagnóstico actuales ha sido inicialmente desarrollada en animales. Y les voy a presentar un ejemplo muy sencillo. Ahí hay un caballito, una yegua, ahí está con su bebé. Bueno, resulta que las yeguas fueron las precursoras de los métodos de diagnóstico de gestación. El suero de las yeguas preñadas se observó que cuando se ponía en contacto con la orina de la mujer reaccionaba y era capaz de determinar la presencia de progesterona, que es la hormona presente en las personas que están gestantes. A partir de esa observación se desarrollaron lo que ven más abajo, que son las pruebas de embarazo, que para algunos son buenas y para otros son malas. Gracias. En el campo de la farmacología estamos avanzando muchísimo, no solamente en el desarrollo de nuevas drogas, sino sobre todo en la forma de dosificar las drogas y en la forma como éstas actúan a nivel sistémico. Todas ustedes, principalmente las mujeres aquí presentes, aunque también los hombres, ¿sí? Hemos visto las nuevas cremas que dicen, esta crema está hecha a base de nanoesferas, ¿no? Y el término nanoesfera no es otra cosa más que una forma de dosificar los medicamentos para que atraviesen la barrera de nuestra piel y se introduzcan en nuestro cuerpo sin necesidad de ser inyectadas, ¿no? Las nanoesferas están revolucionando el campo de la investigación. Y de tal manera que ahora muchos medicamentos, entre ellos los anticonceptivos, se utilizan a partir de parches y el medicamento está siendo absorbido directamente en la piel de las personas de manera constante, ¿no? Es el caso de los embarazos. Y vamos más allá. Hoy en día, ingenieros están desarrollando nanochips o microchips cuya función es ir directamente a las células que están dañadas, a las células que necesitan ser afectadas, que están afectadas, se pegan en esas células, liberan el medicamento directamente dentro de las células en forma electrónica. Después son liberadas a través de la orina, sin efectos colaterales. Imagínense que todas las personas que tienen que recibir algún tratamiento, recuerden que uno de los efectos de la quimioterapia es que se cae el pelo, ¿no? Entonces un fármaco de quimioterapia que actúe directamente en las células cancerígenas y no afecte en ninguna otra parte del organismo y que no se nos caiga el cabello. Estamos avanzando muchísimo. Les iba a poner aquí una foto de Spock. ¿Se acuerdan de Viaje a las Estrellas? Que nada más le pone así y se oye ¡pii! Y entra el medicamento. Así estamos trabajando en eso. Eso es una realidad posible. La que sigue, por favor. En el campo de la cardiología les diría que hemos avanzado muchísimo. El primer trasplante de corazón de un humano se realizó en 1970 por el doctor Barnard, ¿sí? En los Estados Unidos. Hoy en día, más de 1.500 corazones son trasplantados diariamente. Y lo que ven ahí arriba es el primer corazón artificial creado en Francia, y el señor que está ahí acostado es el primer ser humano que lo recibió y hoy en día está todavía vivo. Recibió el primer corazón artificial, ¿sí?
Allá abajo les presento un puerquito, dice, porque el puerquito, ¿no? Ok, resulta que el corazón de los cerdos es exactamente igual al de los seres humanos, anatómica y fisiológicamente. Y es posible colocar un corazón de un cerdo en el hueco del corazón del ser humano porque las arterias, venas, etcétera, y funcionamientos son exactamente iguales, ¿ok? Científicos alemanes están modificando el genoma de un cerdo para que sea histocompatible con las personas y de tal manera que esa cerda tenga hijitos que son histocompatibles con nosotros, les podamos quitar el corazón y ponérnoslos a los seres humanos. Esta técnica se llama genotrasplantes y es ya una realidad para vasos sanguíneos, válvulas cardíacas, hígados, etcétera, en algunos países, ¿sí? Entonces es impresionante. La única pregunta que yo me hago es si esas personas van a ser hoy. La que sigue. Perdón. Sí. Y la frecuencia del ritmo cardíaco es misma. Tienen las mismas arritmias cardíacas, depositan el mismo tipo de grasa que el ser humano, exactamente igual que un ser humano. ¿Sí? El siglo XXI es el siglo de la genética. Hoy en día somos capaces de manipular los genes prácticamente de todo, ¿no? Los primeros estudios de genética tuvieron que ver con la búsqueda de la fertilidad. ¿Cuántas parejas y cuántas clínicas no existen hoy en día que te garantizan que una mujer queda gestante, embarazada, pues es el término en mujeres, ¿verdad? Embarazada, ¿sí? A través de la fertilización in vitro, que fue inicialmente desarrollada como una técnica para mejorar la calidad del ganado vacuno, principalmente, ¿sí? Después vinieron la transgénesis de los ratones, y les presento este ejemplo de los ratones que fue muy sonado a nivel de internet en el campo mundial, porque lo que hacían los investigadores era inyectaban un gen que era fluorescente, de tal manera que cuando ellos le ponían una luz al ratón, veían que ellos habían sido capaces de modificar el genoma de ese ratón a través de esa luz fosforescente. Entonces ahí les presento los ratones que llamamos nosotros los ratones fosforescentes. Y más abajo les presento estas modificaciones genéticas que se están haciendo en algunos países para tratar de crear ratones superpoderosos, super grandes, super resistentes y super bien desarrollados. Es decir, el super ratón, solo les falta que vuelen, ¿sí? ¿Ok? Todo eso condujo a que en el año 2000 se desarrollara allá arriba lo que todos ustedes conocen, que es una ovejita cuyo nombre es bien famoso, que se llama Dolly, el primer animal clonado del mundo, ¿sí? Entonces, hoy en día es posible la clonación de seres vivos. ¿Saben lo que es clonación? ¿Sí? Crear una copia genética idéntica de un ser vivo. O sea, tomar una célula. Recuerden que para que un ser vivo nazca se tiene que juntar un óvulo y un espermatozoide y aportar la mitad de la información cromosomal cada uno. En este caso es una célula la que aporta todo el material genético y produce un individuo exactamente igual a su progenitor. Eso sería la transgénesis. En el año 2000 se logró. Y hoy en día se están clonando prácticamente cualquier especie de animal, cualquiera, ¿sí? Se dice que en algunos países ya se intentó la clonación de seres humanos, pero en laboratorios de condición ultra secreta, ¿okay? Entonces, todo es posible en la genética. La que sigue, por favor. Como les decía, en el caso del cáncer, estamos trabajando muy fuerte. Quiero llamar su atención sobre la existencia ya por fin de una vacuna contra el cáncer cérvico-uterino, que ya en nuestro país ya se aplica. Es cara, sabemos que es cara. El gobierno está aplicando programas principalmente para las mujeres jóvenes, pero existe ya una vacuna contra el cáncer cérvico-uterino, que es la principal forma de cáncer de la mujer junto con el cáncer de mamas, ¿no? Entonces se espera que en el futuro ya no exista. ¿Ahorita como cuánto cuesta? ¿Perdón? ¿Ahorita como cuánto? Como 3,000 pesos la vacuna. Hay programas del gobierno que la aplican gratis. Los ginecólogos particulares ya la están aplicando en muchas partes, ¿no? Es conveniente que se ponga, sí, es muy conveniente que se ponga, porque es una enfermedad que en nuestro medio está muy, muy presente, ¿no? ¿Ok? Ahí les presento el caso de los tiburones, donde curiosamente los tiburones tienen una característica muy especial que se está estudiando. Resulta que los tiburones no padecen cáncer. De hecho, se conocen muy pocas enfermedades que los tiburones padezcan, y los investigadores se pusieron a ver, bueno, ¿por qué? Y se encontraron que ellos tienen unos super anticuerpos, así les llamaron, ¿no? Es decir, son anticuerpos tan potentes y tan poderosos que son capaces de atacar cualquier célula marina y destruirla.
Los investigadores ya sintetizaron los principios de estas moléculas y es posible que en unos pocos años puedan sintetizar estas moléculas y ponerlas a través de un producto que, obtenido a partir de los anticuerpos de tiburones, pueda asimismo controlar y curar todos los tipos de cáncer. Si se fijan, son muchos frentes en los que estamos trabajando para encontrar la cura a las enfermedades. ¿La que sigue, por favor? Todos los productos de acción neurológica, todos los fármacos de acción neurológica, los que se usan para tratar la epilepsia, las convulsiones, todos ellos son desarrollados todavía hoy en día, a partir de venenos, de serpientes, de alacranes, de arañas, etcétera, porque esos son neuropéptidos que son muy valiosos en la investigación biomédica. Todavía hoy, la mayoría de ellos son obtenidos a partir de los venenos de los animales. Y existen, por ejemplo, personas que se dedican únicamente a recolectar venenos de estos animales y venderlos a la industria farmacéutica para desarrollar estos nuevos medicamentos. Entonces, son muy útiles estas especies no tradicionales en la investigación biomédica. La que sigue, por favor. El primer tratamiento contra el colesterol, que ya existe, gracias a Dios, es este que se llama el Probucol, y se desarrolló precisamente a partir de los conejos, que son animales que constantemente padecen esta enfermedad, y los primeros medicamentos de uso veterinario para los conejos se desarrollaron, y así se le puso el nombre, y hoy en día este Probucol está disponible también para seres humanos. Además, los conejos, gracias a su gran capacidad de producción de una proteína que se llama colágena, son que es la proteína de nuestra piel, etcétera, son los principales elementos para las cremas rejuvenecedoras y ese tipo de tratamientos para las personas que sufren quemaduras o lesiones en la piel. ¿Sigue, por favor? Bueno, los hámsters siempre, todos tienen caries. Los hámsters desarrollan caries de manera genéticamente natural. Entonces todos los tratamientos contra la caries han sido desarrollados principalmente en esta especie, y hoy en día en Alemania los niños de Alemania ya están recibiendo la primera vacuna contra la caries. Se espera que en unos 5 años México también ya introduzca también en el cuadro básico de vacunación la vacuna contra la caries dental, ¿sí? Y además los hámsters tienen una cualidad muy especial, tienen la capacidad de hibernar. Entonces, cuando la temperatura baja un poco por debajo de los 5 grados, ellos caen en ese sueño, en ese letargo, que es un tipo de hibernación. Los investigadores de la NASA están utilizando a estos animales que suceden en el metabolismo de los hámsters, que hace que caigan en esa disminución del metabolismo, que hace que no coman, que no consuman nutrientes, que no gasten energía, y lo están queriendo aplicar en los viajes interespaciales de largo plazo. ¿La vacuna contra la caries evitaría que la desarrollen los niños de la vida? Sí. Sabemos que la caries son bacterias, ¿no? Entonces son anticuerpos contra esas bacterias que uno tendría, que te defenderían contra esa enfermedad. ¿Sigue, por favor? Bueno, en el campo de la neurología es, digamos, la frontera de la ciencia actual, ¿no? Ya conocemos prácticamente todo el cuerpo humano, a excepción del cerebro, ¿no? Ahí está la frontera de la investigación actual. Sí, pero sin embargo ya estamos ahí, duro y dale, tratando de conocer qué es lo que está sucediendo a nivel cerebral. Y ya tenemos algunos tratamientos contra enfermedades como el Alzheimer, contra la demencia senil. Nosotros en la Universidad Autónoma de Puebla estamos probando un medicamento muy, muy prometedor que se llama la cerebrolicina, que es una enzima que prácticamente en ratas seniles las regresa a la capacidad cognitiva. Algunos psicólogos de la Universidad Autónoma de Puebla ya están trabajando con personas desahuciadas de esta enfermedad y ven notables mejoras con la cerebrolicina en las personas que tienen principalmente demencia senil y Alzheimer. Entonces restablece la función cerebral. Pero no solo eso, estamos trabajando en tratar de conocer por qué somos tontos, por qué somos listos, por qué nos enamoramos, ¿sí? Y todo eso al parecer tiene funciones cerebrales bien específicas. Imagínense que algún día todos podamos ser inteligentes o que no podamos ser asesinos, etcétera. Quizás suene un poco loco, pero ya sabemos, por ejemplo, cuáles son los genes o las neuronas que se activan cuando estamos enamorados, etcétera. Entonces por ahí vamos tratando de comprender esa gran incertidumbre, esa gran incógnita que es el cerebro humano. La que sigue, por favor.
Los perros y los gatos han sido fundamentales en el desarrollo de las ciencias quirúrgicas. No ha habido una sola técnica quirúrgica de aplicación humana, ni siquiera la extirpación del apéndice, que es la técnica más fácil, ¿sí? No fue desarrollada principalmente en perros. Y quisiera referir, y en cerdos obviamente también, por su similitud con los seres humanos. Quisiera referirme al último hallazgo, que es el proyecto Da Vinci, que es un proyecto suizo, en donde un robot, sin la ayuda de un ser humano, realizó la primera apendicectomía a un ser vivo, a un ser humano. El robot solito hizo la cirugía. Entonces no hubo error, no hay complicaciones, hay total asepsia. Entonces en el futuro es muy probable que robots sean los que nos operen. Esos nuevos tratamientos son probados principalmente en perros. En el campo de la regeneración de órganos, ¿sí?, estamos trabajando muy fuerte. Y quizás alguno de ustedes haya visto por ahí algún programa del Discovery Channel que hablaba de la presencia de estos bichitos raros que son los ajolotes. Un animal puramente mexicano, de hecho su nombre es así, Ambistoma mexicano, que crece en el lago de Xochimilco y en los lagos de Tlaxcala, que tiene una cualidad muy especial. Si tú le cortas una pata, le sale otra pata, funcional. Están encontrando los mecanismos moleculares responsables de que este animalito que aquí no tenía pata y aquí ya tiene, ¿sí?, se regenere. Y ahora se sabe que ese fenómeno es posible también reproducirlo en animales de laboratorio. Hay ratones que ya se les ha logrado por ingeniería genética. Primero se identificaron cuáles son los genes involucrados en la regeneración, se modificaron esos genes en los ratones y hoy en día es posible ya en ratones tratar de lograr que se regeneren sus miembros, ¿no? Imagínense que en el futuro alguien nos ponga una inyección y todas esas personas que no tienen piernas, que no tienen brazos, les vuelvan a salir. Sigue, por favor. Resulta que los gatos padecen una enfermedad muy parecida al SIDA. De hecho es igual al SIDA, la leucemia felina. Bueno, el primer tratamiento contra la leucemia felina se desarrolló hace 5 años en gatos y es el mismo principio activo que hoy en día se está usando para el tratamiento del SIDA en seres humanos. Varias drogas que iniciaron siendo utilizadas en gatos hoy en día son los medicamentos que hoy en día se utilizan para tratar a las personas que tienen esta enfermedad. La primera vacuna contra el SIDA está lista, la desarrollaron investigadores cubanos y se va a empezar a aplicar en Europa el año que entra. Como les decía, nuestro país nosotros los mexicanos somos especialmente susceptibles a la diabetes. Yo he visto americanos que pesan 200 kilos, pero no tienen diabetes. Y nosotros los mexicanos delgaditos y todo, tenemos diabetes. ¿Por qué? Porque genéticamente estamos predispuestos a esta enfermedad. Nuestros antepasados eran vegetarianos y no podemos soportar fácilmente las dietas actuales con tanta carga calórica y entonces desarrollamos este síndrome de diabetes. Entonces para nosotros los mexicanos investigar en diabetes es muy importante y en mi universidad, la Universidad Autónoma de Puebla, muchas de las investigaciones que se hacen son en este campo. Pero aquí les presento los últimos avances que se tienen en esta enfermedad. Investigadores japoneses desarrollaron un dispositivo, ¿sí?, que así como un iPod, como un teléfono, se coloca en el cinturón de las personas, se injerta en el abdomen de las personas y realiza las funciones exógenas de un páncreas. Está liberando las cantidades de insulina necesarias para que la persona pueda vivir de manera normal, sin tener que abstenerse de comer todo el chocolate y todo el dulce que quiera, lo cual a mí me da mucha envidia. Y esos tratamientos, como ven en esta fotografía, ya están en seres humanos. Páncreas artificial japonés ya está a la venta en Japón y en Estados Unidos, en México todavía no, y es relativamente muy caro, cuesta algo así como $15,000, pero es la alternativa ideal. A medida que el tiempo vaya pasando, esto va a ser una alternativa más fácil. Los primeros tratamientos contra la enfermedad de la diabetes era machucar los páncreas de las vacas, de secarlos al sol y dárselos a las personas de comer. Entonces hasta en eso los animales han sido parte importante. Un medicamento que se llama la dapiglioxina, que fue desarrollado por investigadores mexicanos, también tiene la capacidad de regenerar las células beta, ¿sí?, es decir, que son las que producen la insulina en nuestro organismo. De tal manera que este medicamento es muy prometedor también para curar a las personas que padecemos esta enfermedad. La que sigue, por favor. ¿Muy bien? ¿Sí? Bueno.
Todo es posible. En esta fotografía les presento el cultivo de piel artificial hecho a partir totalmente de células artificiales creadas en laboratorio a partir de sus componentes. Esta célula viva, esta piel viva artificial está siendo ya implantada en seres humanos. Esta fotografía que le dio la vuelta al mundo también en internet, cuando científicos estadounidenses de la Universidad de Harvard implantaron genes de una persona y modificaron la secuencia genética de un ratón para que desarrollara una oreja de una persona que la había perdido. Y ahí ven cómo le creció exactamente la oreja a esa persona. Era un experimento, nunca se la pusieron a la persona, pero se demostró que podíamos generar órganos también en animales. En la parte de arriba pueden ustedes ver el primer corazón artificial de rata, desarrollado totalmente a partir de células no animales, es decir, de células de laboratorio. ¿Y qué creen? Latió. Logró latir. O sea, pudo tener latido. Lo que sigue es el desarrollo de nuevos órganos totalmente artificiales, creados en incubadoras para nosotros los seres humanos. Lo que ven allá arriba es una tráquea desarrollada en la primer bioimpresora en Alemania, donde se pudo colocar a través de fibras de colágena. No pude escanear la fotografía porque la tienen protegida. La impresora está como si fuera tinta, está inyectando colágena en tercera dimensión y se está apareciendo el diseño en este caso de esta tráquea que se inyectó a una persona que había sufrido un accidente. Dentro de unos años esto será normal. Sigue, por favor. Las células madre ganaron el premio Nobel del 2012. ¿Sí? Cuando empezamos a hacer investigación con células madre, recuerdan ustedes que solo se podían hacer investigaciones con células de bebés neonatos. ¿Sí? Había que obtener células que estaban crioconservadas, ¿no? A Yakahama, que fue el que obtuvo el premio Nobel en este año, le dieron el premio Nobel porque él logró modificar células normales para volverlas totipotenciales o células madre. De tal manera que hoy en día ya se pueden modificar desde una uña, producir células madre de una persona para generar nuevos órganos y hacer posible la regeneración de cualquier órgano que esté dañado en nuestro organismo. Y allá abajo les presento al primer ratón diseñado en un laboratorio que nació a partir de óvulos, células de óvulos fabricados totalmente en un laboratorio. El animal está vivo y es perfectamente normal. Sigue, por favor. Bueno, los animales de laboratorio andan hasta en el espacio. El primer animal de laboratorio, Laika, que en 1900... Bueno, el primer changuito que fue lanzado al espacio en un cohete fue Baker. Lo lanzaron en 1959 y eso demostró que los seres humanos podíamos resistir la fuerza G que implicaba salir de la estratosfera. Pero realmente la importante y la heroína de la aeroespacial fue Laika, que por cierto hay un monumento y ella recibió la máxima condecoración rusa porque fue la primera perra en darle 10 vueltas a la Tierra y regresar a la Tierra. Se demostró que podíamos salir al espacio y regresar. Hay un monumento en Moscú dedicado a esta perrita que fue maravillosa. Pero ahí no acabó la cosa. 6 ratones permanecieron en abril de 2012 en la Estación Espacial Internacional de Estados Unidos. ¿Y qué creen? No regresaron 6. La que sigue, por favor. Bien. Me podía pasar toda la noche hablándoles de muchas cosas. Escogí estos ejemplos porque me parecieron más significativos y más como que alarmantes y más motivadores de lo que estamos haciendo hoy en día con la investigación. Hay muchos ejemplos. Hoy en día en todos los laboratorios del mundo se está trabajando para lograr nuevos tratamientos. Animales e investigadores están trabajando arduamente porque día con día se resuelvan los problemas de la ciencia y de la salud en todo el mundo. ¿Sí? Aquí sigue, por favor. ¿Muy bien? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Y entonces con qué animales trabajan en el bioterio? Ahí vamos. Ahí vamos. Ahorita pregunta. Bueno, la que sigue, por favor. ¿Ya se aburrieron? Los conejos también bostezan, ¿no? La que sigue. De hecho, quisiera comentarles que nosotros en la Universidad Autónoma de Puebla estudiamos el bostezo. Resulta que no se sabe por qué bostezamos.
¿no? Además se sabe que es transmisible el bostezo. Si alguien empieza aquí a bostezar, todos empezamos a bostezar. Resulta que no se sabe neurológicamente por qué bostezamos. Y entonces nosotros en el Bioterio nos dimos a la tarea de desarrollar una cepa de ratas que bostezaran. ¿Cómo se hace esto? Para que conozcan un poco cómo se trabaja en Bioterio, ¿no? Ok, todos los días a las 12 del día, un veterinario altamente calificado del Bioterio se sienta en una mesa, pone un grupo de ratas macho, porque somos los que más bostezamos, ¿sí? Y se pone a contar el número de bostezos de una rata en una hora, ¿sí? Ok, una rata bosteza 10 veces, ¿no? Ah, pero esta rata bostezó 12, ¿no? Esa la apartamos y la cruzamos. A la siguiente generación establecemos como mínimo de bostezos 12, ¿ok? Ok, y encontramos una rata que bostezó 14. A la siguiente generación, lo mínimo que aceptamos son 14. ¿En cuántos bostezos creen que vamos? 37. ¿Por hora? Ahorita tenemos una cepa de ratas que se pasa la media hora bostezando, ¿no? 37 veces. ¿Por qué? Porque necesitamos un modelo animal para estudiar precisamente el bostezo, que es todo un efecto neurológico, ¿ok? Perdón. Sí. También empieza a bostezar Yo bostezo y mi perra también. Sí, bostezan, claro. Sí, también bostezan. Pero sí, tenemos checado, porque además le ponemos video para que nos ayude al veterinario y pueda checar realmente el número de bostezos, ¿ok? Perdón, pero sí. aparte de la condición así de transmisión genética, sí. hay factores ambientales sí. que hayan estudiado sí. que pueden influir. Sí. Para que... La cantidad de oxígeno, muchos. Ajá. Pero lo principal que queremos ver no es eso ya se sabe. Lo que queremos saber es qué pasa a nivel cerebral para que nuestro cuerpo nos diga, bostézale. No se sabe. Pero no es así como una necesidad de volver a oxigenar el cuerpo. Los niveles de oxígeno son un factor, pero si tú le aumentas el nivel de oxígeno a una rata bostezadora, sigue bostezando. Es un factor, pero no el único, ¿sí? No tengo mucho tiempo quizás, pero podríamos hablar, por ejemplo, de aquellos experimentos históricos en donde se definió, por ejemplo, por qué se nos quita el hambre. Entonces los investigadores empezaron a hacer pruebas. Dijeron, a ver, se nos quita el hambre porque nuestro estómago está lleno, ¿no? Ok, vale, vamos a tomar un grupo de animales y les vamos a meter un globito y se los vamos a inflar en la panza para hacer la presión del estómago para que semeje que está lleno nuestra pancita, ¿no? Y vieron los investigadores que en efecto se quitaba el hambre, pero solo por un tiempo. Ah, caray, entonces no es, ¿no? Después dijeron, no, ¿saben qué es? Los niveles de glucosa de la sangre que aumentan cuando comemos, ¿ok? Le vamos a dar a los animales pura glucosa, ¿no? Sin alimento, pura glucosa. Y vieron que después de un tiempo, sí se les quitaba el hambre, pero después les volvía a dar, ¿sí? Ah, no, ¿saben qué? Es que ¿saben qué pasa? Que baja la motilidad intestinal cuando tenemos hambre. A ver, vamos a estimular los intestinos para ver si es cierto. Y en efecto, se quitaba el hambre, pero solo por un tiempo. ¿La conclusión cuál sería? ¿Por qué se nos quita el hambre? Porque son un conjunto de factores que están jugando para quitarnos el hambre. Que el estómago esté lleno, que los niveles de glucosa aumenten, que nuestras tripas dejen de moverse, etc. ¿Sí? Así se hace investigación, tratando de encontrar las respuestas una por una a todo lo que pasa y después integras todo, ¿no? ¿Sí? Bien, seguimos. Ojo con esto, porque es la parte más importante y es el mensaje que yo quisiera transmitirles a ustedes el día de hoy. ¿Por qué los animales son tan importantes en la investigación? ¿Por qué los necesitamos? Fíjense bien. Primero, la complejidad de los fenómenos que ocurren en la estructura de la célula más sencilla. ¿Sí? Fíjense, ni siquiera la célula más sencilla, la estructura de la célula, la membrana de la célula, lo que ustedes me digan, es tan complejo que todavía no existe una computadora, un sistema, un modelo que los pueda imitar. ¿Sí? Hay tanta información, es tan complejo lo que hay en un virus, que es la forma de vida más simple, ¿sí? Que simplemente los seres humanos todavía no podemos reproducirlo en un laboratorio o en una computadora o en un modelo matemático. Así de complejo es esto, ¿no? Entonces necesitamos a los animales. Y si no hacemos uso de ellos, las consecuencias de esto pueden ser muy grandes. Segundo, nosotros tenemos mucha semejanza con los animales. O sea, somos 95% ratones, ¿sí? 99.9% changos, simios, aunque algunos creo que le llegan al 100, ¿no? Sí, en fin. Entonces,
Somos semejantes a los animales, y lo que le pase a un animal, ¿sí?, es en cierta manera, en mucha medida, explorable a lo que nos pasa a nosotros. Y el ejemplo son las ratas, por ejemplo, ¿sí? Porque mucha gente me pregunta, ¿y por qué las ratas? Esos animales tan despreciables, ¿no? Fúchila, las ratas, ¿no? Son fúchila, no, yo no las quiero ni ver. Y van al veterinario y empiezan a gritar, ¿no? ¿Saben por qué las ratas se usan tanto? Porque comparten con nosotros muchas de las características de los seres humanos. ¿Ustedes pueden encontrar en la naturaleza algún animal que tenga, que sea obeso? Los cerdos son gordos, pero no son obesos. ¿Qué significa obesidad? Comer aunque no tengas hambre. Hemos desarrollado cepas de ratas que comen aunque no tengan hambre. Y se estudian los mecanismos de la obesidad en seres humanos. ¿Y qué creen? Los únicos animales que son capaces de ser posibles de ser adictos son las ratas. Les encanta la cerveza, el chupe, el alcohol, la marihuana, la heroína, la cocaína, a diferencia de cualquier otra especie animal a la que no le gusta. Por eso la rata es un animal de laboratorio, porque comparte con nosotros muchas de nuestras formas de ser, ¿no? ¿Tiene una pregunta? La que sigue. Bueno, en una rata, en un animal de laboratorio, podemos estudiar un fenómeno biológico en forma completa, desde que inicia la enfermedad, desde la forma de transmisión de una enfermedad, hasta la muerte y los resultados post-mortem. Y no solo eso, hasta la dinámica de las poblaciones, de los roedores, porque crecen igual que nosotros, ¿no? En fin, entonces es posible analizar un fenómeno en forma completa desde su inicio hasta su fin. Y desde todos los enfoques posibles, hasta el económico. Se hacen estudios de economía en animales de laboratorio, en ratas de laboratorio. ¿La que sigue, por favor? Bueno, insisto, esta es la parte medular y el mensaje que yo quise traerles el día de hoy. ¿Por qué utilizamos a los animales? La que sigue, por favor. Primero, estudiamos a los animales porque, como dije ya, somos semejantes a ellos, ¿sí? Los elefantes también van al baño, y aunque tengan carga de turistas, si tienen necesidad de hacer el amor, lo van a hacer, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Se emborrachan, se bañan, todos ellos tienen las mismas funciones fisiológicas que nosotros, ¿no? ¿Ok? ¿Sí está claro? Segundo, ¿sí? Estudiamos a los animales porque somos diferentes a ellos, ¿sí? Hay animales en la naturaleza, hay fenómenos de la naturaleza, hay animales de la naturaleza que tienen cosas diferentes a nosotros. Por ejemplo, díganme en qué es diferente una rana a nosotros. Bueno, para atrás y pone huevos. Pone huevos. ¿Cómo camina? ¿Cómo se traslada? Brinca, la locomoción es diferente, pero nace siendo un pescado, ¿no? Respira por branquias y después se transforma en una rana que respira aire. Ese fenómeno que llamábamos en la biología, ¿se acuerdan de la prepa? De la metamorfosis, ¿sí? que se volvía, un pescado se volvía rana, ¿sí? Es un fenómeno complejo. Yo no nací siendo pescado, ¿no? Y ustedes tampoco. Entonces, estudiamos a las ranas porque son diferentes a nosotros. Además, respiran por la piel, brincan, tienen locomoción diferente, son diferentes a nosotros en muchos aspectos. Los estudiamos para conocer cómo es que ellos son diferentes a nosotros. ¿En qué somos diferentes a un águila? Que ellos vuelan, la vista. Su visión. Ellos pueden ver a 40 kilómetros un ratón y nosotros no. ¿Qué sucede en el ojo del águila que le permite a ella percibir de tal forma? Los eagle eyes, ¿no? Son posibles gracias a eso. Bueno, estudiando los ojos del águila, hoy es posible desarrollar dispositivos en microchips que ya están siendo aplicados en ratones ciegos que les permiten recuperar la vista, gracias al conocimiento que tuvimos de cómo se transmite la información visual en el caso de las águilas. Los camaleones, estos cambian de color, y los peces tienen cualquier cantidad de situaciones que ustedes escuchan en los documentales que nos hacen estudiarlos, ¿no? En la Universidad Autónoma de Puebla se estudian, por ejemplo, caracoles que tienen una baba especial que protege los tejidos de los bebés recién nacidos. En fin, hay muchas características en el reino de los peces que nos permiten a nosotros estudiarlos y conocerlos. Entonces, estudiamos a los animales porque somos iguales a ellos, pero estudiamos a los animales porque somos diferentes a ellos y podemos aprender de ellos. Ya les comentaba el ejemplo de cómo todos los fármacos antineurálgicos se obtienen a partir de venenos. Y más importante, la que sigue, por favor. Estudiamos a los animales porque los podemos manipular. Los manipulamos, ¿no? ¿Sí? ¿La que sigue? Ahí, okay.
Y ahí es, por ejemplo, el caso de la oveja Dolly, la cual fue creada por un ser humano, que fue clonada por un investigador. Ahí vieron al investigador que la clonó, ¿sí? ¿Sí? Y ahí les presento otro caso de un ratoncito, que ahí está, el blanco es un ratón normal, y el que está abajo y el que está a un lado le llamamos el ratón nude. Este ratón tiene una característica muy especial, lo modificaron los genetistas para provocarle un fenómeno que se llama atímico. Le quitaron el timo. ¿Alguien sabe para qué es el timo? Bueno, es el responsable de la producción de linfocitos T, nada más, que son los precursores de nuestros anticuerpos que nos defienden, ¿sí? Le quitaron sus defensas genéticamente. Ese ratón no tiene defensas, por eso es pelón, porque el pelo es una defensa de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces crearon un ratón atímico. ¿Para qué creen ustedes que se use mundialmente este ratón pelón? Sin defensas. ¿Qué enfermedad se caracteriza por la pérdida de nuestras defensas? El síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Todos los medicamentos y tratamientos que existen hoy en día en contra de esta enfermedad fueron desarrollados en ese ratón atímico o ratón nude o ratón pelón que lo conocemos en los bioterios, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿sí queda claro? Estudiamos a los animales porque somos iguales a ellos, porque somos diferentes a ellos y porque los podemos manipular para crearles aquello que necesitamos los investigadores estudiar. Sigue, por favor. Muy bien. ¿Ya se aburrieron? La que sigue, por favor. Bueno, tercera parte. La que sigue, por favor. No cualquier animal puede ser usado para investigación, ¿sí? No cualquier investigación puede ser realizada en animales, ¿sí? Para hacer investigación con seres vivos, lo más importante que tenemos que saber es que son seres vivos. Y que hacer investigación con seres vivos plantea un conjunto de preguntas y un conjunto de situaciones diferentes a que si tuviéramos un modelo o que si tuviéramos una plastilina o lo que sea, ¿no? Hacer investigación con seres vivos representa un problema. ¿Por qué? Porque los animales, al igual que nosotros, siempre reaccionamos ante estímulos, ¿sí? Y esos estímulos pueden venir de cualquier parte. Nosotros, los médicos veterinarios, nos hemos agrupado en estos físicos, químicos y microbiológicos, y al mismo tiempo los genéticos. Todos ellos, ¿sí? Todos ellos, que son el pan de cada día de los que trabajamos con animales de laboratorio, nos dicen que un animal va a tener una respuesta dependiendo de cómo afectes esos factores que son responsables de la respuesta que tú tengas a un animal. ¿Sí? Bueno, ¿qué necesita tener un animal que sirva para investigación genética? Debe tener calidad genética. Ahí les presento el primer ratón, ese ratoncito obeso, ¿lo ven ahí? Ahí está, ni se puede, le dan la vuelta y se va rodando. ¿Sí? Entonces, espérenme, un animal tiene que tener calidad genética. ¿Qué significa calidad genética? ¿Sí? ¿Para atrás? ¿Para atrás? Ahí. ¿Qué significa calidad genética? Es el genoma que el animal va a tener. Cada uno de nosotros tiene una característica genética, ninguno de nosotros somos iguales. De tal manera que cuando hacemos investigación con animales, lo primero que tenemos que tener en cuenta es su condición genética. Es decir, si yo voy a trabajar con diabetes, necesito animales que sean propensos a la diabetes, ¿no? Si voy a trabajar con enfermedades cardiovasculares, bueno, necesito un ratón que sea propenso a esa enfermedad. Si voy a trabajar con cáncer, necesito animales que tengan esa condición. No cualquier animal genéticamente me sirve para la investigación. Esto ha permitido que hayamos a lo largo del tiempo desarrollado líneas de animales específicamente para cada investigación. Mucho ojo, porque aquí los investigadores se equivocan muy seguido. Luego llegan al bioterio y nos dicen: doctor, voy a hacer un experimento de nutrición y necesito conejos. Ah, sí, voy a probar un alimento que no sé qué, que muy bueno para los niños y que no sé qué. Ok, pero quiero conejos. Y cuando tú le preguntas: oiga, doctor, ¿y por qué conejos? Ah, pues es que son bien bonitos. Sí, porque son muy bonitos, ¿no? Los conejos son herbívoros. Sus requerimientos nutricionales son diferentes a los de un ser humano. ¿Ustedes creen que un experimento de nutrición desarrollado en conejos puede ser extrapolable al ser humano? No, porque simplemente es una especie completamente diferente, con una fisiología reproductiva diferente. Ese es uno de los problemas que enfrentamos día a día en el bioterio. El mejor siempre será la rata, porque come lo mismo que nosotros, le gusta lo mismo que nosotros, sus necesidades nutricionales son lo mismo que nosotros, y entonces hay que convencer al investigador que esos despreciables animales, las ratas,
son el modelo ideal para la investigación que él va a desarrollar. Entonces, un animal de laboratorio tiene que tener calidad genética. La que sigue, por favor. Un animal de laboratorio tiene que tener calidad sanitaria. ¿Qué significa? Que no puede tener enfermedades. Todas las enfermedades afectan nuestro metabolismo. Todas. Y por ende la respuesta que tengamos de un animal dependerá si está enfermo o no. Entonces, uno de los grandes retos de un bioterio es producir animales sanos, libres de enfermedades. Y además no podemos hacer trampa, no les podemos dar antibióticos, no les podemos poner vacunas, porque todo eso interferiría con el proyecto de investigación que se pudiera desarrollar con ellos. Entonces, tienen que ser sanitos, pero bien sanitos, sin hacer trampas, sin ponerles antibióticos. Nosotros decimos hacer trampa, ¿no? Cuando les ponemos antibióticos. ¿Ok? Y por último, los animales de laboratorio tienen que ser así. Primero me pasa rápido. Tienen que ser mantenidos en condiciones de bienestar. Es decir, les tenemos que dar lo mínimo básico para que ellos estén bien. ¿Sí? Si un animal no está bien, su respuesta en un experimento no va a ser la adecuada. Necesitan una temperatura de 18 a 26, la ideal es 22, necesitan una humedad, bueno, ustedes, digo, poco les puede interesar todo esto, pero esto, si tú no le das esto a un animal de laboratorio, el animal de laboratorio no va a responder al experimento que tú estés haciendo. Ojo con el ruido. Los ratones y las ratas son especialmente sensibles al ruido, ¿sí? De tal manera que, por ejemplo, los ratones, 85 decibeles de ruido los matan. Por esos aparatitos de la casa que venden, ¿no? Que no es otra cosa más que ruido que molesta a los ratones y hace que se vayan, ¿no? Entonces, 85 decibeles matan a un ratón. Entonces, el ruido es una variable importante que afecta a estos animales. Para que ustedes se den una idea, en una discoteca hay 120 decibeles. Alguien me dijo un día, pues no hay ratones en las discotecas, qué padre. En nuestras similitudes con los ratones, sí. El ruido, ¿hasta qué grado nos afecta? A nosotros soportamos a 200 decibeles. ¿Nos podemos morir también como los ratones? Por cierto grado de decibeles, o cierto nivel de decibeles. Sí. Bueno, el ruido es un fenómeno poco estudiado, pero se sabe, ¿no? Necesitamos darles espacio para que se muevan y desarrollen sus conductas habituales, necesitamos darles material de cama para que hagan sus nidos, y hoy en día necesitamos darles juguetes. Se ha visto que la investigación se afecta hasta por eso, ¿sí? Hoy en día los investigadores de bioterios de todo el mundo estamos trabajando tratando de encontrar qué afecta a los animales del laboratorio. Hemos visto que las emisiones de las computadoras, de los monitores de las computadoras, afectan a los ratones. El campo electromagnético, el perfume 7 machos, etcétera, todo eso afecta a los animales del laboratorio y tenemos que estarlo cuidando en condiciones de bienestar, ¿sí? ¿Qué les quiero decir con todo esto? No es fácil hacer investigación con animales de laboratorio. No es fácil hacer investigaciones de calidad con animales de laboratorio. Si no le das al animal bienestar, la investigación que tú hagas con él no sirve. La que sigue, por favor. Bueno, aquí les voy a presentarles 2 ejemplos de qué pasa con la investigación biomédica cuando no cuidamos esos detalles. Primero, es una gráfica, estamos probando ácido acetil salicílico, algo llamado aspirina, y estamos viendo la curva dosis-respuesta en ratones, ¿sí? En 3 condiciones de medio ambiente diferentes: temperatura alta a la izquierda, temperatura normal y adecuada para ratones en el centro y temperatura baja a la derecha. Si ustedes se fijan en el cuadro de aquel lado, la respuesta que tienes con la aspirina cuando tú mantienes un ratón en temperatura alta es una especie como de primero baja, luego sube. O sea, no es una respuesta homogénea. Lo que sí lo es en el cuadro B, donde la temperatura se mantiene constante y a mayor dosis de aspirina, mayor efecto analgésico. ¿Sí lo ven? ¿Y qué pasa cuando lo hacemos en un clima frío? La curva se desplaza hacia la derecha, ¿sí? ¿Ustedes creen que estos resultados obtenidos en las condiciones A y C sean reproducibles y sean confiables? No, ¿verdad? Si no cuidas un aspecto tan importante o tan básico como la temperatura, la investigación no va a funcionar. La que sigue, por favor. ¿Y qué pasa con el estrés, no? Pobrecitos animales siempre están en estrés. No es cierto, el que está en estrés es el doctor Escamilla, ¿no? Por darles bienestar a los animales del laboratorio. Y este es el efecto del estrés en la investigación biomédica. Fíjense, la línea que está medio continua es la línea normal de la respuesta de un animal en condiciones en las que no hay estrés. Y todos los seres vivos atravesamos por estas 3 condiciones de estrés. En la primera,
tenemos una reacción de alarma, donde nuestras defensas o nuestra capacidad de respuesta baja y entra una capacidad que tenemos para compensar el estrés, ¿no? Primero me deprimo, ¿no? Porque no puedo con las materias, ¿no? ¿Ustedes son qué, ingenieros? Artista. Bueno, artistas, ¿no? Primero no puedo porque la obra no me sale como yo quería, ¿no? Entonces empiezo a caer, ¿no? Y no, la creatividad no me llega, las musas, ¿no? No llegan a mí y no puedo inspirarme, ¿no? Y entonces no tengo producción, pero de repente se echan un café o no sé, algo más. Y entonces su capacidad de respuesta aumenta, pero mucho más de lo normal, ¿sí? Entonces ahora ahí es donde producen unas obras que uno luego no entiende, pero bueno, en fin, están bien bonitas, entonces, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces su capacidad de respuesta se va, pero muy arriba de los límites normales. Y llegas a un estado en el que se llama de resistencia. Estoy resistiendo en contra de la condición de estrés, la presión de los maestros, el dinero, etcétera, el tráfico, lo que sea, ¿sí? Pero llega un momento en que tu organismo se empieza a cansar y esa curva empieza a caer y tu organismo se empieza a debilitar y caes en lo que se llama el estado de agotamiento, que invariablemente conduce a la muerte. ¿En qué estado de esto se encuentran ustedes? ¿Okay? Entonces vean cómo el estrés es un aspecto fundamental. Entonces yo pregunto, ¿ustedes creen que una investigación realizada con un animal que está en estado de alarma va a funcionar? No, el animal está deprimido, sus funciones vitales están disminuidas. ¿Ustedes creen que una investigación realizada con un animal en estado de resistencia va a funcionar? No, porque el efecto de las drogas va a ser diferente al que sería en condiciones normales. ¿Ustedes creen que una investigación en estado de agotamiento va a funcionar? No, porque lo más probable es que el animal se nos muera, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Pero podría funcionar si la población está en ese mismo estado, ¿no? Sí, claro. Además, en el caso de los animales todo es colectivo, ¿eh? Lo que afecta a un ratón, los afecta a todos. Aquí sigue, por favor. Bueno, entonces, hacer investigación, insisto, no es fácil. Necesitamos regulaciones. Bueno, quise presentarles, porque a veces creo que no se sabe, ¿no? Que sí existen regulaciones a la investigación biomédica. Nada más en nuestro país está la norma oficial mexicana 062, SO 1999, que se aprobó en el año 2001, ¿sí? Que no te permite hacer tu santa voluntad a la investigación biomédica. Tienes que cumplir un conjunto de requisitos y si no los cumples, la investigación simplemente no funciona. No la puedes publicar, no hay ninguna revista científica que te acepte un trabajo en el que no demuestres que la investigación fue hecha adecuadamente, en condiciones controladas, con un bioterio bien hecho, etcétera, ¿no? Con todas las condiciones bajo control, ¿sí? Y esa que es la Guía para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio que edita el National Research Council, que es un organismo internacional que hasta la hacen en todos los idiomas para repartirla por todo el mundo y regalársela a todos los investigadores, porque ahí está lo que tienes que hacer para hacer investigación bien, ¿no? Entonces, todos los bioterios funcionamos con esta, en el caso de México, todos los bioterios funcionamos con estas dos leyes fundamentales. La que sigue, por favor. Y luego están estos dos señores, que para mí son, todo el mundo los admira, pero yo los he llegado a odiar, ¿no? Russell y Birch, que en 1959 propusieron esto de las famosas 3 R's: reducir, refinar y reemplazar. Reducir el número de animales al mínimo posible, refinar los experimentos para que realmente aporten un beneficio científico y reemplazar a los animales siempre que esto sea posible. Esto se dice muy fácil, pero es muy, muy difícil, ¿no? Convencer a un investigador de que no use tal especie porque está disponible esta nueva tecnología, etcétera, es la parte más difícil. Y están bien sonrientes los condenados, pero de verdad nos pusieron realmente en un reto, porque hasta 1959 se hacía de todo, ¿no? Todo el mundo hacía investigaciones y hacía... ¿Cuántos animales? Pues 200. No son suficientes, pues 500, ¿no? Y cuando ellos dijeron, oigan, pero hay que reducir, entonces tuvimos que empezar a hacer estadística y buscar la significancia estadística de lo que queremos hacer. Y hasta que ellos vinieron, no pudimos refinar. Refinar significa, decía mi investigador maestro, el doctor Emilio Cabela, decía, la investigación se hace 99% sudor de pompi y 1% de experimento, ¿no? O sea, estudiar para que un experimento realmente demuestre lo que quieres tú como hipótesis y reemplazar a los animales.
Hoy en día existen cada día más opciones para reemplazar el uso de seres vivos en investigación, sí. Pero, por ejemplo, eso en el estado de Puebla ya es más bien obligatorio, ¿no? Porque la ley de protección a los animales también se enfoca mucho sí. en esto. O sea, dice que no puedes hacer experimentos No puedes. a menos que sea completamente irreemplazable el Sí. animal y que sea demostrado que es su Exactamente. su utilidad. Su ¿no? relevancia. Entonces, pues, aquí, por ejemplo, en el Estado, muchos que no tienen ley de protección animal, no, pero aquí no es tanto de convencer al científico, sino sobre la fuerza tiene que ser así, ¿no? Sí. ¿Cómo sí. van con eso? No, pues es que aquí hay que convencerse al veterinario que el problema es que no estamos capacitados para decirle al investigador, no use conejos. Por ejemplo, hay una prueba que se hace muy frecuentemente, que es, todos los medicamentos tienen que estar libres de pirógenos. ¿Qué es un pirógeno? Es aquello que nos provoca enfermedad. Es decir, a alguien le han puesto una inyección y han visto que hay una botellita de agua ahí junto, ¿sí? Que es con la que se diluye la penicilina, ¿no? Bueno, esa agüita tiene que estar libre de patógenos, no puede tener ningún patógeno, ¿no? Bueno, esa prueba la exige la Secretaría de Salubridad para liberar un medicamento. Garantízame que ese medicamento la gente no se va a contaminar, que ese medicamento va realmente estéril y entonces la persona va a podérselo poner con seguridad, ¿ok? ¿No? Entonces la prueba para pirógenos se hacía en conejos. Los conejos tienen una gran capacidad en su ojito para reaccionar a los pirógenos, ¿sí? Algo así como unas 200 veces más que un ser humano. Si le pones la gotita de agua de ese medicamento al conejo y el ojito se le pone rojo, ese medicamento no pasa. Entonces todos los medicamentos que aprueba la Secretaría de Salubridad tienen que aprobar esa famosa prueba de pirógenos, ¿no? de pirógenos. Bueno, ya hay mecanismos, sistemas computacionales, reacciones químicas que te permiten hacer estas pruebas sin usar animales. El problema es que a veces los veterinarios no las conocen, entonces pues siguen usando conejos, ¿no? Entonces habría que enseñarles a los médicos veterinarios de las nuevas alternativas. Esto implica leer mucho, ¿no? Estar al día. A veces estas tecnologías no están disponibles en México, pero pues hay que buscar que se hagan, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, entonces estos cuates nos pusieron realmente en un predicamento a todos los que trabajamos en este campo. La que sigue, por favor. Y lo otro es, las mismas normas mexicanas obligan a que en cada institución, hace rato dijeron que hablaban de los iguales, el doctor que estaba antes de mí, pero él dijo que había un solo igual, no es cierto. Cada institución tiene que tener su propio comité institucional de cuidado y uso de animales de laboratorio para poder hacer investigación. ¿Qué hace el comité? Esencialmente te prohíbe todo, o sea, es el responsable de analizar y evaluar proyectos, ¿sí? Inspeccionar los bioterios y los vivarios y sanciona las violaciones que se cometan en contra de los animales de laboratorio. ¿Cuáles son esos principales problemas que hemos visto? La que sigue, creo que sí las tengo. Bueno, la anterior, bueno. Primero, a veces los investigadores les da flojera hacer los protocolos, ¿sí? Hacen investigaciones al ahí se va. Ah, sí tengo una droga, pues pónsela a los animales a ver qué les pasa, ¿no? Eso ya no se puede, o sea, eso ya no se puede permitir en nuestro medio. Las investigaciones tienen que estar bien sustentadas. Entonces el Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio, que está integrado por investigadores, veterinarios, etcétera, y personas interesadas en los animales, tienen la obligación de justificar adecuadamente su proyecto de investigación. Segundo, debe inspeccionar los bioterios y asegurarse que los animales están en bienestar, que no se les está maltratando, que nadie les pega, que comen bien, etcétera, ¿no? Ellos son los responsables de asegurarse que eso. Y ellos deben visitar los bioterios y inspeccionar las instalaciones con la frecuencia que sea necesaria para asegurarse de que las cosas están funcionando bien, que los animales no están sufriendo, etcétera. Y por último, tienen la autoridad necesaria para detener aquellos procedimientos experimentales en los que no se esté cumpliendo con lo establecido. ¿Cuáles son los principales problemas que hemos visto nosotros en la experiencia personal? Como les decía, piden animales para un proyecto y hacen otro, ¿sí? Ese proyecto sí se les aprueba y terminan haciendo otro. Piden animales, hay comercio ilegal de animales entre los mismos investigadores. Oye, pásame unas ratas porque quiero hacer una prueba, como a ti te sobran, etcétera. Esa nuestra función es evitar que siga sucediendo. De hecho, en la web no sucede porque me pongo muy bravo, etcétera. Entonces, y sobre todo aplicar y pueden detener todos los procedimientos experimentales en los que ellos detecten que hay sufrimiento de los animales de laboratorio, ¿no? Aquí, por favor. Bueno,
ya nada más para finalizar quisiera decir, bueno, no se puede concebir el avance de la investigación biomédica sin el uso de seres vivos. Todos queremos dejar de usarlos, de veras. O sea, yo no conozco una sola persona, ni un investigador, ni un veterinario, nadie que no quiera dejar de usar los animales. Pero como les comenté a lo largo de mi práctica, ellos son y tienen la respuesta a muchas de las interrogantes. No se ve en el futuro cercano la posibilidad de que dejemos de usar animales en investigación. Lo que sí se ve es que cada día las investigaciones que se hagan con animales serán más selectas y llegarán más al punto de obtener beneficios reales y hallazgos científicos válidos para los animales mismos y para los seres humanos, ¿sí? Ellos son los que para mí, en lo personal, merecen todo el reconocimiento junto con todos esos millones de personas que hoy en día están trabajando en todo el mundo por resolver todos los problemas que nos aquejan a los mismos animales y a los seres humanos. ¿Sí, por favor? Quisiera terminar esta plática presentándoles a mis héroes, Pinky y Cerebro. ¿Sí? ¿Sí saben quiénes son, no? No, Pinky es una rata de laboratorio que salió tonta de un experimento fallido, es muy idiota, ¿no? ¿Sí? Y es muy amiga de un ratón transgénico al que le modificaron sus genes para hacerlo súper inteligente, que es Cerebro, y entre los dos lo único que hacen es matarse. Muchas gracias. La primera es, bueno, ya, muchas gracias por su buena asistencia. La verdad es que nunca había ido algo tan ético en cuanto a la experimentación de animales. Pero, o sea, si ya sabemos, por ejemplo, que nos sirven porque son muy parecidos a nosotros y a la vez porque son diferentes, sacamos conclusiones pues determinantes como que su sistema... Ya, me acordé que le estaba ayudando vueltas. Perdón. Como que su sistema nervioso se parece al nuestro. Sí. Entonces, por ejemplo, si les provocan dolor, es como si a nosotros nos provocaran dolor, nos sentimos casi igual. Sí. Entonces, ¿qué hay acerca de toda esta experimentación de la industria cosmética? De, por ejemplo, los conejos que rapan y para probar una crema, para que no sea una señora vieja, no les hagan arrugas. Sí. O sea, ponen a los conejos, no sé, en una exposición al sol hasta casi morirse. O por ejemplo, en general. No va usted a encontrar un comité institucional de cuidado y uso de animales de laboratorio que le apruebe ese procedimiento. O sea, si hacen investigaciones con eso, no son investigaciones válidas, no fueron hechas con los criterios científicos adecuados, no son investigaciones. No. Y eso es cuidado de los animales que no es válido permitirlo. O sea, en cuanto a la industria cosmética, que por ejemplo, no probamos en animales, pero por ejemplo la demanda que tiene Mary Kay Avon ahorita. A ver, espéreme, vamos a definir una cosa, ¿no? Si existen, está demostrado que los cosméticos, ¿sí?, pueden causar la muerte de personas. Sí. ¿Sí? Una persona que se pone un polvito en las cejas y no es resistente o tiene una sensibilidad especial a eso, puede morir en ese momento de ponerse ese polvito. Y ya ha sucedido. Es por eso que se establecieron que también, quisiera ir más atrás, ¿qué son los cosméticos? En esencia, para los fines científicos, son considerados medicamentos. Es una sustancia extraña a tu cuerpo que tú estás introduciendo a tu cuerpo, ¿no? En este caso, un rímel es una sustancia extraña a tu cuerpo, un tinte es una sustancia extraña a tu cuerpo, ¿no? Entonces, tienes que evaluarlo para que demuestre que tiene seguridad para ti, ¿ok? Eso lo defiendo. ¿Sí? Yo no quiero que una persona se muera por ponerle un rímel, por ponerse un rímel. Pero ¿qué tanto vale la pena que un ser vivo se muera porque a alguien se le vean bonitas las pestañas? A ver, usted está hablando de cuestiones éticas. La ciencia es ciencia. A ver, perdón, pero sí, más allá de cuestiones éticas, por ejemplo, si saben que un cierto compuesto es completamente inocuo y no hace más mínimo daño a las personas, sí, y este otro compuesto también, y quién sabe, ¿por qué no se quedan mejor con ese compuesto? Hay muchas compañías que de hecho no, o sea, más allá de que sí es ético o que no, que simplemente no experimentan eso en la experimentación en animales, como Nivea tiene, desde que se fundó Beiersdorf, que es la compañía madre de Nivea, Labello, Atric, todos ellos,
ellos no experimentan animales, hay muchísimos otros que no lo hacen y que jamás se ha muerto nadie. Sí, de hecho hay toda una campaña, ustedes pueden ir al súper y voltear un champú y ahí va a decir, por ejemplo, muchos de los productos dicen, no, este producto no fue probado en animales. Así es. ¿Sí? Y la verdad, Bueno, eso es una decisión personal, ¿no? sí, Yo creo. Pero, Si ustedes por ejemplo, no... si existen métodos para poder llevar al mercado esos productos que son seguros y que no conozco a nadie que se haya lavado el cabello y se haya muerto en ese intento, y ya está establecido y ya se hizo experimentación en su tiempo y lo que sea, ¿para qué seguir experimentando? Ah, no, sí, estoy totalmente... Pero yo insisto, o sea, ¿qué comité? Una de las funciones principales de un comité es demuéstrame que nadie ha hecho lo que estás diciendo. Ajá. Entonces, ¿qué comité va a aprobar esa prueba de ese shampoo si ya está aprobado? A ver, dime un argumento que justifique que yo vuelva a hacer un experimento de este tipo. Ningún comité te lo va a aprobar. No, claro que no, pero porque hay compañías que lo siguen haciendo. Ah, ilegalmente sí, sin comité sí. No cumplen la ley. Pues hay muchas que lo siguen haciendo. Yo vine a hablar aquí sobre el cumplimiento de la ley y los bioterios que tienen que cumplir la ley. El avance de la ciencia no se va a dar, Claro. no se va a dar, perdón, haciendo sufrir a los animales. Ni siquiera los experimentos con dolor. ¿Sí? Existen metodologías suficientes y adecuadas para poder hacer experimentación. Los experimentos de dolor son de los más difíciles. A ver, yo le pregunto, ¿quitamos la experimentación del dolor? ¿Y que las personas que padecen dolor terminal, su única opción sea la morfina, que al final los mata? No, no puede ser, no podemos aceptar eso. Tenemos que hacer investigación para buscar nuevos analgésicos que curen a la gente, que le quiten el dolor. Nadie merece vivir con el dolor, ¿no? ¿Quién ha visto casos de dolor extremo de personas que están en el hospital y que te dicen, que te ruegan, mátame, no soporto más esto? Entonces, esas son las situaciones que tenemos en un momento dado que definir. Pero ningún protocolo de investigación que implique dolor puede necesariamente implicar hacer sufrir a los animales a tal punto que se limite su bienestar. No se puede. Las drogas se pueden drogar, se pueden buscar, se pueden probar sin hacer sufrimiento extremo a los animales, ¿sí? ¿Y las personas que están en este comité normalmente son veterinarios? No, de hecho el comité está integrado por médico veterinario, ¿sí? Al menos un representante de la especialidad del proyecto que se vaya a evaluar, si es farmacólogo, si es etcétera, ¿sí? Un representante de la sociedad, ¿sí? Debe haber, convenzan a una ama de casa de que la prueba de un shampoo es necesaria. Esa es la parte medular de la investigación. Por eso los comités funcionan tan bien, porque además las decisiones que tome un comité tienen que ser unánimes. Ahí no hay mayoría de votos como en la Cámara de Diputados, que se ponen de acuerdo, ¿no? Aquí, si uno de los miembros del comité rechaza el proyecto no pasa. Entonces llaman al investigador, a ver, tenemos dudas, no te podemos creer que me estés diciendo que esto realmente tenga un valor científico, a ver, justifícamelo otra vez. Y le regresas el proyecto, yo soy miembro del comité de la UAP, ¿sí? Y le regresamos el proyecto 4 o 5 veces a un investigador hasta que nos demuestra realmente que el asunto funciona, ¿sí? Y lo otro que tenemos que hacer, que muchos comités no hacen, es necesitas la ayuda de expertos. Yo no soy experto en dolor, ¿no? Entonces cuando tengo un protocolo de dolor, llamo a un experto en dolor. ¿Sabes qué? A ver, asesórame en este proyecto y dime. Esa es una de las facultades del comité, asesorarse para poder tomar buenas decisiones. Afortunadamente en BUAP no se trabaja con dolor. Ay, gracias a Dios. Pero doctor, y por ejemplo, en el caso de que un comité esté como fallando en sus atribuciones y en sus obligaciones de hacer todo sí eso, se da. ¿qué se puede hacer? Sí se da, porque apenas pasó en la Anáhuac Sur de México, Sí. que en el bioterio tenían un montón de perros 21 perros hacinados, callejeros. metían perros callejeros, los compraban, y se estaban lastimando con los barrotes, una cosa horrorosa, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, obviamente se hizo la demanda en cuanto a ley. A ver, ahí yo quiero identificar, no conozco bien el caso, Sí. la verdad, pero ahí no está fallando el comité, está fallando el director del bioterio. El director, exacto. Entonces es al que hay que demandar. Sí. Y hay una ley federal de bienestar animal que establece sanciones. No es federal, es el de... No, ya hay una ley general de bienestar animal. El equilibrio ecológico. Sí. Ley de equilibrio ecológico, no es de protección animal. ¿Qué no fue la que se aprobó el año pasado, la ley general de bienestar animal? No, todavía no se aprueba. Ah, Fue proyecto de la senadora María de los Bueno, Ángeles Moreno. pero pues ahí hay responsabilidad del MBZ, y más en el DF, donde están bien atorados. Ajá, pero ahí, por ejemplo, el problema también fue que decían que el comité se los había aprobado. Entonces,
¿qué se puede hacer conforme a la NOM 062 para, en cuestiones del comité? No hay en México. En Estados Unidos es la FDA o la NIH, que son ahí sí hay una policía de bioterios que va y le cierra el bioterio. En México no hay todavía. Sí, en este caso tendría que ser, miren, ¿por dónde nos aprietan muy fuerte a los investigadores? ¿Por dónde creen ustedes que aprieten a los investigadores? ¿Por dónde? Salud. No les dan dinero. No les dan dinero. Realmente la ciencia en México no se mueve sin dinero. Y el que da dinero es CONACYT. Bueno, yo tuve la oportunidad de ser, el gran honor de ser presidente de la Asociación Mexicana de Bioterios, 2 años. Y en ese momento nosotros le pedíamos al CONACYT que obligara para darles dinero a los investigadores, que los obligara a que presentaran las actas del CICUAL. Yo diría en la Universidad de Anáhuac que están bien, o sea, cuando menos tienen CICUAL, no funciona. El 90% de las instituciones de investigación de este país no tienen CICUAL. Yo no conozco otro CICUAL más que el de la Universidad Autónoma de Puebla. ¿Alguien me puede decir? Aquí en la UDLA trabajan, lo voy a decir aunque me saquen a patadas, aquí trabajan con animales y no tienen CICUAL. La metropolitana sí tiene, ¿no? La UAM Xochimilco tiene, no, pero me refiero, o sea, aquí en el estado de Puebla, en Tlaxcala ni se diga, no hay. Veracruz tiene, la Universidad Veracruzana, pero por ejemplo, universidades de alto prestigio que trabajan con animales no tienen CICUALes. O sea, la Universidad de Anáhuac, ok, pues cuando menos tenía CICUAL, corrupto, como usted me diga, pero había CICUAL, eso ya era un paso. En México estamos tan en pañales en esto que realmente no hay CICUAles, ¿sí? Y si no o sea, yo pienso esto, el espíritu de la norma oficial mexicana es el siguiente: autogobiérnate primero, pon orden tú mismo, nombra a tus representantes, tu veterinario, la gente que va a cuidar los proyectos, y tú mismo pon orden, ¿sí? Pero si no lo haces, entonces, ahorita estamos en esa etapa. Fíjense, la norma oficial mexicana que rige el uso de seres vivos se aprobó en 2002, apenas tiene 10 años. No se logró revisar en el 2005, no se revisó cada 5 años se revisan las leyes, esta no se revisó. Entonces estamos realmente en pañales, ¿no? En México realmente hace falta avanzar mucho en la creación. El punto medular sería la creación de CICUALes, ¿sí? En todas las instituciones que se trabaje con animales, ¿no? Mi invitación a la UDLA para que cuando gusten, yo he andado por todas las partes que puedo ayudando a crear CICUAles. Es curioso, ayudé en Bolivia a crear CICUAles, mañana parto para Costa Rica a ayudarles a crear un CICUAL, y aquí en México, en la UDLA, no he venido a dar una capacitación sobre cómo hacer un CICUAL. En una sesión hacemos un CICUAL aquí, o sea, así de sencillo es el trabajo. Cuando ustedes me inviten, yo con mucho gusto los apoyaré, ¿no? De hecho, insisto, a lo mejor me vuelven a sacar a patadas, pero aquí no hay un veterinario responsable, no hay. Tengo una pregunta. Sí. Un poquito más básicas, como pasó atrás. Sí, sí. La implementación de CICUALes no limita en algún sentido la investigación, sí. Porque digo, yo entiendo que hay que tener muy presente el cuidado de la utilización de animales para la investigación, sí. Pero dado el deterioro, en todo caso, no sé, el desfase que hay entre la investigación que se desarrolla en México, sí, y la que se desarrolla en el resto del mundo, entiendo que, por ejemplo, para países con investigaciones tan avanzadas como Estados Unidos o Alemania, etcétera, la implementación de este tipo de aparatos es muy funcional, pero hasta qué punto aquí no haría que se tropiece incluso el avance de la medicina. Sí, de entrada lo va a bloquear. Yo creo que el 90% de las investigaciones que se hacen en México tendrían que detenerse de entrada. O sea, pensando fríamente, ¿sí?, como científico. Pensado fríamente como científico, hay que detener y revisar, ¿sí? A medida que se van creando la experiencia que existe en la creación de los CICUALes es que hay un retroceso en la investigación científica. Los investigadores se tienen que detener y se tienen que preocupar un poco más. Como les decía, muchas investigaciones se hacen a ver qué sale, ¿no? Deme 200 ratones, ¿para qué? Pues para ver qué sale, porque quiero probar esta droga. Y ya tiene una idea de cuál es el efecto que la droga va a tener. No, ni idea, por eso quiero ponérselo a los ratones. Póngaselo a usted. Perdón, ¿cómo es un investigador, ya con el título de investigador, con ese tipo de acercamiento? Pásalo.
pasa. Pasa. Exactamente. Cuando se creó el comité, bueno, mire, ha habido dos momentos críticos en los que mi trabajo personal en la universidad ha estado severamente comprometido. El primero fue hace como 15 años, cuando detuve el uso indiscriminado de perros en la Facultad de Medicina. ¿Sí? Cuando yo tomé cartas en el asunto, se usaban algo así como 500 perros a la semana en prácticas de cirugía y no había un veterinario responsable. Cuando yo ya les dije basta, no se pueden utilizar estos animales, el rector en turno me mandó traer y me dijo: usted no va a hacer eso, pues usted me correrá, pero no lo hago. Y afortunadamente los mismos profesores de la facultad me apoyaron. Entonces se logró reducir a 4 o 5 perros el uso de perros en el momento. En ese momento estaba permitido el uso de perros de centros antirrábicos. Después se prohibió el uso de perros y ahora se utilizan conejos. Y de hecho, prácticamente yo creo que en los próximos 2-3 años desaparecerá el uso de conejos en las prácticas de cirugía. Yo no me quiero comprometer y decir mi opinión personal sobre las consecuencias que esto va a tener sobre la formación de un médico cirujano. Porque realmente a operar solo aprendes operando. Bueno, yo siento que eso de no utilizar perros en las universidades, ni en las escuelas de medicina, ni en las escuelas de veterinaria, eso nada más no lo sacan de tu bioterio, no lo sacan de mi antirrábico, no lo sacan del antirrábico de Bienestar Canino mío, ni de Bien Antirrábico de Puebla, no, porque ahí no se los damos. Pero ¿sabes cuántos perros se desaparecen en la calle? Y aparecen destripados. Y se aparecen destripados. Por eso yo proponía en el Centro de Bienestar Canino que siguiera haciendo práctica, porque se deben seguir haciendo práctica en animales, pero siempre y cuando bajo el manejo de un médico siempre y cuando si salga a lo mejor de Bienestar Canino o del antirrábico, pero un animal anestesiado, tranquilizado, con una supervisión de un médico veterinario que esté como anestesista en toda la práctica y que se deshaga de él después prácticas agudas. Prácticas agudas. Y que estén ahí. Ninguna práctica. Y que no se queden en vida para ver cómo resultó la práctica. Yo sí estoy de acuerdo. Pero no lo pude hacer. No lo pude hacer por la norma oficial. La norma oficial ya lo prohibió. Pero sin embargo la 62 sí lo aprueba. Los maniquíes no sirven. Y la 42 la que no. Los maniquíes no sirven para que practiquen, no es lo mismo. La norma oficial mexicana de bioterios no permite el uso de perros. Menciona nada más, pero no lo permite expresamente. Y bueno, hablando tal vez no está permitido. Imaginativamente, ¿qué posibilidad hay de usar personas, humanos, que son iguales y qué resultados, qué tan certeros serían? ¿Qué personas usaría usted en el experimento? En estado vegetativo, por ejemplo. ¿Limitaría la investigación a eso? Sí. ¿A 1 o 2 personas al año? Pero pues yo creo que, bueno, es quizá un asunto más bien antropocentrista de decir, no, animales porque personas... Una vez en un foro un investigador dijo, sí, agarren a todos los niños de la calle, al fin que todos no se van a morir. En Estados Unidos, por ejemplo, lo que se hace mucho últimamente es que se ofrece dinero a personas. Eso es bueno. Se les dice ¿Su opinión es buena? De experimento va a ser, qué consecuencias pueden tener, a todos los riesgos, etcétera, etcétera, y se les ofrece cierta cantidad de dinero. Permite que le haga la pregunta. ¿Su opinión es bueno? Claro. Que personas sin dinero se vendan por eso, vayan y se vendan para que hagan estudios con dinero, solo porque está permitido. Yo creo que quizá haya niveles, pero yo creo que sí es válido. Para mí, por ejemplo, no es válido que debe ser completamente inocente y que no tiene nada que ver ni con la investigación, ni con absolutamente nada, y no va a obtener absolutamente ningún beneficio, se usa para eso, cuestión de enfoque. Entonces, es un enfoque racional, y si ese es el enfoque que tenemos que tener como seres humanos. Yo insisto una cosa, y mi mensaje final sería ¿no? Somos seres humanos, somos pensantes, ¿no? Podemos pensar, ¿sí? Y tomar decisiones congruentes. Está por un lado, ¿no? Personas que están sufriendo, personas que están muriendo, ¿sí? Y la investigación, que puede tener la solución a eso. Sí. Yo soy un científico, me considero así, y les digo una cosa de todo corazón: la respuesta a todo está en la ciencia.
Ahí está. Busquemos la respuesta científica a todos los dilemas humanos que tenemos, ¿no? Ustedes son humanistas, ¿no? Yo soy veterinario, soy científico, ¿no? Son humanistas, ¿no? Son artistas, ¿no? Entonces, en este caso, ahí está, ustedes tienen en la cabeza del ser humano está la solución a todos los problemas. La ciencia es tan grande, el conocimiento es tan grande, que no hay ningún problema que no pueda solucionar. Y la historia lo ha demostrado, ¿sí? Hace 5 años estábamos hablando de que no se iba a poder avanzar con la investigación biomédica en células madres. Hoy en día el premio Nobel, el doctor Yakahama, está haciendo investigación con células madres, en células que él mismo modificó. ¿Y saben cuál era la solución? Aplicar una carga eléctrica al DNA. Algo tan sencillo. Y se acabó el dilema ético. Ya no necesitamos células de bebés que no nacieron. Ya tenemos ahí la herramienta. Los científicos tienen la solución a todo, de veras. Yo soy un creyente de eso, ¿no? ¿Tenemos que dejar de usar animales? Sí, pero demos las alternativas para hacerlo. Porque si no, no vamos a permitir que los niños mexicanos, que nuestros padres, que nuestros hermanos, que nuestros hijos, que nuestros nietos se mueran por una enfermedad que yo pude haber encontrado una cura. No es justo, ¿no? Bueno, en este caso quisiera, porque es el tema de la mesa justamente que sigue también. Entonces no hubiera hablado toda la hora. Pero no sé si los ubiqué de alguna manera. Sí. Está muy bueno para que se quede Doc también, porque va el doctor Solana, ¿no? Y el ingeniero Juan justamente en este sentido, ¿no? O sea, porque ahorita bueno, lo que considera la norma es que el cuerpo no se puede ser utilizado, el cuerpo, el cadáver, ¿no? Del perro. Pero, por ejemplo, ya que el perro es prácticamente un desecho, ¿no? Cuando solo se va a incinerar. Entonces, en este sentido, ya que pasó por la eutanasia humanitaria, ¿no? Podría ser, en vez de ser un desecho y un costo económico para el municipio, podría utilizarse por lo menos, no sé, o en, no sé, ejercicios de suturar o conocer cómo es un pulmón, o etcétera, ¿no? O sea, ya que pasó por esto, ¿no? Y no, sin embargo, no se puede por las restricciones en las normas. Pero bueno, los invitaría a que pasaran, ¿no? Para seguir comentando, pero seguir con la siguiente. Sí, es un tema que podríamos hablar horas. Sí, está muy bueno. Pero yo insisto, yo lo dejaría ahí. La respuesta está aquí, ¿no? Busquemos la mejor, ¿no? Y lo otro, no somos los malos, ¿no? No. Nadie es malo, no hay buenos ni hay malos, ¿no? En la ciencia no hay buenos ni hay malos, solo hay personas, ¿no? Que buscan, a lo mejor estamos equivocados en cómo conceptualizamos una cosa o la otra, pero no hay buenos ni malos, hay gente nada más que busca objetivos, ¿no? A veces los investigadores son vistos como los malos y no son los malos, ¿no? Sí, no, Ok, muchas gracias. A usted.